Hoy comenzamos una nueva serie de exposiciones, de mensajes, y el título es Provocador. Cuando lo que Dios dice no me gusta. Y está basada en el libro de Habacuc. Un profeta muy particular, me encanta. Es un libro con una profecía muy interesante, porque contradice esa noción tan común que tenemos de que todo lo que Dios nos va a decir nos va a gustar y nos va a ser una gran bendición y vamos a estar muy felices porque Dios nos habló. Y vemos cantidad de mensajes que nos envían por redes al estilo de Dios dice hoy que serás bendecido, o Dios dice hoy que te irá bien, o Dios dice hoy que sigas adelante, o Dios dice hoy que tal cosa, y se supone que todo eso nos levanta el ánimo. Pero ¿qué pasa cuando lo que Dios dice no nos gusta? Cuando lo que Dios dice no es exactamente una palabra que nos va a caer tan bien. Y puede ser algo tan sencillo como Dios te dice, perdónalo o perdónala. O cuando Dios te dice, sacrifícate. Hay un área que tenemos que reconocer y que tenemos que aprender a manejar porque no nos gusta, en la que la voluntad de Dios se empieza a separar de lo que nosotros estamos esperando, soñando o aún queriendo. Porque tenemos que reconocer que aún nuestros buenos deseos, nuestras buenas intenciones, siguen saliendo de corazones y mentes caídas. Entonces podemos anhelar algo, pero quizás no sea la voluntad de Dios. Y Dios nos llama a rectificar. Y quizás ese llamado no nos gusta. ¿Cómo vamos a manejar eso? ¿Cómo vamos a manejar cuando el llamado de Dios va contra lo que esperamos? Y quizás porque fuimos influenciados por una cultura que nos decía, tienes que tener, tienes que hacer. Y Dios te dice, no, yo soy suficiente. Como decía la canción que cantamos hace un momento, Jesucristo basta. Yo soy todo lo que necesitas. Y empezamos a luchar con esas palabras de Dios. El profeta Habacuc le tocó vivir en un tiempo en el que se tuvo que enfrentar una palabra de Dios que lo contrarió muchísimo. Y tenemos este profeta y quisiera invitarles a que estén ubicados en Habacuc capítulo 1, versos del 1 al 4. Y quiero darles como introducción de 3 cosas sobre este libro, sobre el profeta, el presente en el que estaba en el profeta y el futuro que le venía al profeta. Con esas 3 cosas quiero introducir este tema, quiero introducir incluso toda la serie. Lo primero, el profeta. Al parecer, Habacuc era un profeta profesional. Y uno lo deduce, esto ya es un poco de conjetura, pero tiene algo de lógica, que él nada más necesita identificarse con su nombre. Es decir, Habacuc, el profeta o el profeta Habacuc, como si los lectores supiesen de quién están hablando. Tiene mucha lógica que cuando una persona, su nombre es conocido, no necesita decir quién es. Basta con decir su nombre. Y eso uno lo ve mucho en algunas cartas del Evangelio, del Nuevo Testamento, donde el autor nada más tiene que identificarse. Yo, Santiago. Listo. No necesita decir qué Santiago es, entre la cantidad de Santiagos que habían, porque la gente sabía qué Santiago era un Santiago importante. Habacuc, al parecer, era un profeta conocido. Pero hay algo interesante en su nombre. Su nombre, Habacuc, significa algo más o menos como el que abraza.
Y eso es importante porque nos va a ayudar también a entender un poco el libro. Entonces, este profeta, el que abraza, recibe una profecía y a esto nos empieza a decir un poco lo que nos va a decir el libro. Yo podría leer el verso 1 diciendo, esta es la carga que el profeta Habacuc recibió en visión. Porque en el original la palabra para profecía es la misma para carga, peso, algo que le vino encima. Entonces yo podría decir que este es el libro de esa gran angustia, esa gran carga que recibió este profeta. Ya empieza a verse palabras de Dios que no nos gustan, que no son tan cómodas, que quizás no son esos mensajitos de serás prosperado y conquistarás naciones. Carga, la carga que recibió el profeta. ¿Y por qué? Porque el presente que está viviendo Habacuc, y no sé si les suena algo familiar del contexto de ustedes, Habacuc es el último profeta que recibe palabra de Dios antes del exilio y la destrucción de Judá, del reino del sur. Y él está viviendo un momento de mucha desesperanza. Si ustedes leen los libros que hablan sobre los reyes de Israel, en especial los de Judá, hubo una serie de reyes que fueron malos, gente pecadora, gente idólatra, gente que desvió el corazón de Jerusalén. Y contra todo pronóstico, nació un rey llamado Josías, que había visto la maldad de su padre y de su abuelo, pero él decidió obedecer y amar a Dios. Y Josías fue un rey que revolucionó, cambió las cosas, volvió a buscar de Dios, restableció el templo. Dicen que él volvió a hacer las celebraciones de los judíos, volvió a honrar a Dios. Y eso fue fabuloso porque fue como la esperanza. El pueblo va a volver su corazón a Dios y va a haber bendición y va a haber avivamiento. Y Habacuc probablemente vivió ese tiempo y dijo, qué bueno, vamos a ir por donde es. Pero apenas muere Josías y todo vuelve para atrás. Y Habacuc está viendo eso. Está viendo cómo el corazón de los judíos se empieza a apartar nuevamente, empieza a haber injusticia, empieza a haber pecado, empieza a haber maldad. Y él está viendo eso, él está viviendo en una sociedad donde hay injusticia, donde los poderosos están haciendo leyes, están haciendo cosas para beneficiarse ellos, dejando al pueblo sufrir, donde los poderosos hacen que la injusticia sea lo que reina. ¿No les parece familiar a tiempos que vivimos actualmente? Yo leo esto y digo, me identifico. Lamentablemente nací en una sociedad que tiene ese mal, donde la injusticia reina. Pero ese presente también empieza a ver un futuro que no es muy bueno. En ese tiempo, el imperio asirio está empezando a caer. Los babilonios se están levantando y vienen avanzando rápidamente, conquistando ciudades y empezando a mostrar que ellos van a ser el nuevo poder mundial. Y Habacuc empieza a ver esa ola que se viene contra ellos y él dice, esto no podía ser peor. Aquí estamos viviendo en injusticia, en desobediencia, y por allá vienen estos que van a llegar y nos van a destruir también, y pareciese que Dios no hace nada. Ese es el contexto de Habacuc. Esa es la carga que Habacuc tiene. Una gran pregunta, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te traes entre manos? Quiero invitarles ahora sí a que leamos Habacuc, capítulo 1, versos del 1 al 4. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches?
¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Vamos a orar. Padre, Señor, reconozco que a veces me siento así, Señor. Siento que solo presencio mal en mi propia vida, en la vida de otros, Señor. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor, esta enfermedad, este dolor, esta soledad? ¿Hasta cuándo, Señor, este desempleo? ¿Hasta cuándo tantas cosas, Señor, que surgen en nuestro corazón, Señor? Te pido, Dios, que esta palabra, Señor, pueda ayudarnos a entender lo que tú estás haciendo, Señor. Lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Que esta sea una palabra que nos dé esperanza, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Si uno pudiese, siguiendo la línea de esta serie, cuando lo que Dios dice no me gusta, esta es la introducción y esta es la razón de antes de las palabras de Dios. Dios no le ha hablado a Habacuc. Así que más bien esto podría ser cuando el silencio de Dios nos oprime. ¿Saben? Ese momento en el que decimos, sí, yo voy a la iglesia, yo estoy orando todos los días, yo estoy buscando de Dios, pero no tengo respuesta. Pero sigo en esta misma situación y eso me empieza a oprimir. Porque tenemos que reconocer que a veces Dios guarda silencio. Yo llevo unos más de 20 años orando por mi familia, por mis hermanos, por mi mamá. Y ellos todavía no han buscado de Dios. Todavía no he sentido una respuesta que Dios me diga, este es el momento. Y así habrá gente aquí que está orando por un trabajo, está orando por un hijo, por una hija, por un esposo, por una esposa. Y parece que lo que hay es un largo silencio. Y tenemos que reconocer que ese silencio nos puede llegar a oprimir y puede llegar a ser una carga muy, muy pesada. Tal como lo experimentó Habacuc. Y es interesante, y esto es un dato interesante del libro Habacuc, es un profeta cuya profecía no se la dirige a un pueblo, se la dirige a Dios. Uno puede leer profecías como Nahum, Ageo, Isaías, y son profetas que le hablan al pueblo y le dicen, hey, ustedes deben hacer esto, hey, Dios les dice esto. Pero Habacuc no le habla al pueblo, le habla directamente a Dios. Comienza con esta oración que se parece a esos salmos de lamento, como el Salmo 22, en la que él empieza a preguntarle a Dios, ¿qué está pasando? Tu silencio me está oprimiendo. Eso es interesante porque Habacuc, él comienza hablándole a Dios, haciéndole preguntas a Dios, quejándose a Dios. Habacuc está oprimido, siente opresión por el silencio de Dios. Pero ¿saben? Una cosa es sentir carga porque están pasando cosas injustas a mi alrededor. Pero otra es dejar que el silencio de Dios se vuelva algo que me aplaste. Y eso empieza a ocurrir cuando quito mis ojos de Dios. Lo que le está pasando a Habacuc es que el silencio de Dios te va a oprimir cuando tus ojos ya no están puestos en Dios. Cuando empiezas a mirar otra cosa. Y en este pasaje yo puedo ver 3 cosas que le pasaron a Habacuc
que hicieron que ese silencio de Dios lo oprimiese, lo tuviese aplastado, lo tuviese atrapado. Y es que en primer lugar, y uno lo ve en los primeros versos, cuando él empieza a decir: ¿hasta cuándo, Señor, me he cansado de pedirte ayuda? Tú no respondes, veo violencia y tú no haces nada. Y empieza después en el verso 4 haciendo una descripción de qué es lo que está pasando, cómo está moviéndose esta injusticia. Habacuc empezó a concentrarse tanto en el problema que empezó a agrandarlo. Empezó a medir el problema en sus propias fuerzas y a esperar en su propio tiempo. Y cuando tú dejas de mirar a Dios y empiezas a mirar tu problema y empiezas a medir el problema con tus fuerzas y empiezas a evaluar el problema en tu escala de tiempo, eso se vuelve opresivo. Y si Dios guarda silencio, eso se vuelve un silencio abrumador. Y miren, el ejemplo de esto, aunque es algo positivo, pero creo que sirve para ilustrarlo, es como cuando tú descubres un hobby, un pasatiempo, y empiezas a mirar ese pasatiempo y empiezas a concentrarte en ese pasatiempo y se vuelve opresivo. ¿Cómo? Por algo que yo llamo el proceso de las 3 O. Observar, obsesionarse y ofuscarse. Imagínense, se los voy a ilustrar con este ejemplo. Imagínense que yo empiezo a pensar en el hobby de aviones a control remoto. Y empiezo a observar en internet los aviones a control remoto. Y empiezo a leer horas y horas de aviones a control remoto. Y empiezo a ver videos. Empiezo observando, está bien. Pero mi corazón empieza a centrarse en eso. Y empiezo a obsesionarme con los aviones. Y empiezo a buscar maneras de conseguir plata para comprar un avión a control remoto. Y empiezo a centrarme y a obsesionarme y quiero un avión. Y empiezo a visitar tiendas y empiezo a hacer cuentas. Va a llegar un momento en el que me voy a empezar a ofuscar. Porque voy a empezar a querer medir mi hobby por mí mismo. Y me voy a dar cuenta que mi plata no alcanza para comprar aviones. Y me voy a dar cuenta que mi tiempo no alcanza para jugar con esos aviones. Y lo que debería ser un hobby empieza a controlar mi corazón, mi mente. Y empiezo a tener problemas, amargura, porque no me puedo comprar el avión que cuesta 10 millones. Porque no tengo manera de ahorrar y empiezo a pensar, ¿y si vendo a uno de mis hijos? ¿Y si hago tal cosa? En ese momento el problema se empieza a agrandar porque lo estoy midiendo con mis fuerzas. Habacuc empezó a caer en eso y dice: hay injusticia, Señor, tienes que responder. Pero Habacuc, como ser humano cualquiera, solo vivía unas cuantas décadas. En cambio, Dios es eterno. Entonces, si Dios se tarda 100 años en responder a tu problema, eso para Dios no es nada, porque Él es eterno desde la eternidad hasta la eternidad. Pero si tú lo empiezas a ver como lo que está en el centro de tu vida y tú dices, me estoy envejeciendo, han pasado 2 meses y Dios no ha respondido, ha pasado mucho tiempo. Dios dice, no, 2 meses no es nada. 2 meses no es nada para Dios. Y si tu problema es un problema económico y tú empiezas a sacar tus cuentas y dices, con mi salario mínimo no puedo, es que no puedo, necesito hacer esto o aquello. Y Dios te dice, yo soy el dueño del oro y la plata. Yo lo tengo todo. Cuando tú haces que el problema sea en lo que te estás concentrando, en lo que estás enfocado, el problema se empieza a agrandar. Y eso es lo que le está pasando a Habacuc. Habacuc te está diciendo, este problema es muy grande porque yo no tengo fuerzas para solucionarlo. Yo no tengo fuerzas para hacer toda la justicia. Y Dios dice, pero es que hacer la justicia es mi competencia. Yo soy el que tengo las fuerzas. Yo soy el que sano. Y cuando tú te paras y dices, esta enfermedad es muy grande, ya yo no tengo fuerzas, Dios dice, yo soy el que sano, no tú.
Tú no estás llamado a sanarte, tú no estás llamado a prosperarte. Esos son mis dones que yo te doy y yo te los puedo dar en el momento en que yo quiero. Cuando el problema empieza a ser el centro en tu vida, siempre va a crecer y va a terminar siendo un problema muy, muy grande, porque lo vas a medir en tus fuerzas y ciertamente tú no te puedes sanar a ti mismo, tú no te puedes conseguir un empleo por ti mismo, tú no puedes cambiar el corazón de tu esposo o de tu esposa, tú no puedes llevar a tus hijos a la iglesia, más cuando ya son mayores de edad. Tú no puedes obligar a tu compañero, a tu compañera a la obediencia. Y cuando tú intentas hacerlo, el problema es verdaderamente más grande porque va a tener más fuerzas que tú. Y eso hizo que Habacuc, a la par que empieza a agrandar el problema, empieza a reducir el plan de salvación de Dios. Porque cuando yo hago que el problema sea el centro y dejo de mirar a Dios y empiezo a mirar el problema y el problema crece, el plan de salvación empieza a hacerse pequeñito. Porque tiene que ser un plan conforme a mis fuerzas, conforme a mi tiempo, conforme a mis planes. Y empiezo a limitar el actuar de Dios. Y Habacuc lo dice. Él dice, Señor, no sé qué estás haciendo, porque no estás haciendo lo que yo quiero que hagas. Y eso es cuando yo me paro y le digo, Dios no me quiere porque no me ha dado el trabajo que yo quiero ahora. Dios no es bueno porque no me ha sanado ya. Empezamos a creer que Dios obra según nuestro guión. Y eso es hacer del plan de Dios algo pequeñito. Porque Dios es mucho más sabio que tú. Dios es mucho más poderoso que tú. Dios tiene más fuerza que tú. Entonces, si tú crees que Dios te debe salvar es haciendo esto y aquello, estás empezando a reducir el plan de Dios. Si tú crees que lo que Dios debe hacer es darte lo que tú le estás pidiendo en este momento, y si no te lo das, te molestas, estás reduciendo el plan de Dios. Y pensaba que esto me recordó una película, la película del Capitán América. No soy muy dado de verdad a ver estas películas, pero sí me hizo recordar una escena del Capitán América. Comenzando la película, cuando el Capitán América está siendo reclutado en el ejército, llegan un momento en el que están muy cansados, que los tienen corriendo y haciendo ejercicio, y llegan hasta un poste donde hay una bandera altísima. Y el sargento les dice, el que suba y baje esa bandera, esa bandera lleva aquí muchos años, el que la baje se puede ir en el carro, en un jeep. Y salen todos corriendo, intentan treparse y es un poste altísimo y ninguno llega y ninguno llega y ninguno llega y ninguno intentan y no llegan. Y al final, este muchacho, que es un muchacho todo flaco, dice, yo lo quiero intentar. Todos se ríen, se acerca, quita un perno que estaba en la base, se cae el poste y recoge la bandera. A veces limitamos el plan de Dios y decimos, solo tú puedes salvar de esta manera que yo pienso. Y todos creían que la única solución al problema era treparse en el poste. Y estar tan enfocado en el problema se nos olvida que quizás Dios puede mover un pequeño perno y hacer que caiga lo que necesitamos. Empezamos a limitar el plan de salvación de Dios y empezamos a hacer que ese plan sea conforme a mi guión, conforme a mis expectativas, y se nos olvida que hay otras maneras en las que Dios puede obrar en tu vida. Ese es el peligro cuando limitas el plan de salvación de Dios, cuando miras tanto tu problema y dices, es que mi felicidad es que yo consiga esa esposa. No, Dios te puede dar felicidad de muchas otras maneras, porque Dios es suficiente para hacerte feliz. No una esposa, no un esposo, no un trabajo. O el que dice, yo solo serviré a Dios cuando esté sano y ya no tenga este problema. Y Dios dice, no,
Porque yo tengo poder para hacer que sirvas aún en medio de dolor y enfermedad. Empiezas a limitar el plan de salvación a tus expectativas. Y eso es un gran problema. Habacuc se ha centrado tanto en el problema, lo ha hecho tan grande, que ha limitado a Dios y ha hecho que Dios sea un Dios pequeño, que nada más puede salvar haciendo un guión. Y él dice: Dios, yo pienso que solo tú puedes salvar si vienes y haces justicia y haces que el injusto desaparezca, que estos gobernantes injustos se mueran todos y se ponga otra vez un rey bueno como Josías. Y si tú no haces eso, Señor, yo no entiendo. Tú estás haciendo las cosas mal, la estás haciendo al revés. Se parece tanto a nosotros, ¿no? Cuando nos paramos y le decimos: Señor, solo tú puedes obrar si me das un trabajo. Nada más. Esa es la única manera en la que yo puedo salir adelante. Dame un buen trabajo. Si no me das un buen trabajo, Señor, yo no sé qué tú estás haciendo. Tú estás mal, Dios. Y se nos olvida que Dios puede seguir obrando en nuestras vidas de maneras impresionantes. Y lo peor de todo esto, y en tercer lugar, es que cuando empiezas a agrandar el problema y empiezas a limitar a Dios, empiezas a distorsionar su imagen. Porque empiezas a ver un Dios raro, un Dios incomprensible. El verso 3 esconde la pregunta que todos nos hacemos en estos momentos: ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Más actualizado: Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te traes entre manos? ¿Qué clase de Dios eres tú? Empiezas a ver un Dios injusto porque no me ha dado lo que quiero. Empiezas a ver un Dios indiferente porque no ha respondido todas mis oraciones como yo las he pedido. Empiezas a ver un Dios desinteresado. Empiezas a ver un Dios malo. Un Dios que hace cosas que yo no entiendo, que haces cosas que me perjudican, porque no me estás dando lo que yo quiero. Y esa es parte de la queja con la que comienza Habacuc aquí. Dios, yo no te entiendo. Se supone que tú eres un Dios de amor y yo no veo amor. Yo veo que te estás tardando. Eres un Dios que está dormido. Eres un Dios que está ocupado. Yo le tengo que confesarlo más de una vez. Le he tenido que decir. Ya lo digo casi que son de chiste para mí mismo. Pero a veces es: Señor, yo no sé, yo creo que tienes que revisar, porque creo que mi nombre en la cajita de bendiciones se te perdió, porque nunca sale. Parece que en el sorteo de las bendiciones mi nombre no está. Y hay gente a la que le sale 3 veces y el mío no sale. Y a veces me he sentido así. Y a veces he tenido que decirle llorando: Señor, perdóname, porque siento que tú no me amas. Porque siento que no me das lo que yo necesito. Siento que no me das lo que yo quiero. Empezamos a tener imágenes de Dios distorsionadas. Porque son imágenes que deben responder a nuestras expectativas. Y Dios es soberano. Dios no se mueve según mis expectativas. Dios no se mueve según tus expectativas. Por eso es que yo soy tan en contra de esos mensajitos que se publican, que venden un Dios tan positivo de que hoy Dios te va a bendecir grandemente. No, quizás hoy es el día en el que en la providencia de Dios te va a pasar algo. O Dios siempre da las bendiciones que tú quieres. No, Dios no siempre da las bendiciones que tú quieres. Dios obra soberanamente, que eso es otra cosa. Ora con perseverancia y en poco tiempo Dios te escuchará. No, quizás Dios te quiere 20 años orando por esa petición. Porque quizás Dios quiere que des testimonio de fidelidad en ese tiempo.
Por eso no me gustan esos mensajes, porque empiezan a distorsionar a Dios. Porque cuando pasan 3 semanas, porque eso es otro problema. Hoy nuestra fe es una fe de microondas. 5 minutos en el microondas y ya tienes la comida lista. Porque oigo gente que me dice, Señor, mire pastor, ya yo estoy cansado, Dios no me escucha mis peticiones. ¿Cuánto tiempo has orado? 2 semanas. 2 semanas no es nada. No queremos perseverar, no queremos caminar esas largas jornadas, esos 40 días y 40 noches de desierto. No nos gustan. Queremos nada más media noche de desierto y después la bendición. Y de repente Dios quiere que tu vida sea un testimonio de oración, un testimonio de entrega, un testimonio de sufrimiento. No lo sé, pero no distorsiones a Dios por tus expectativas. El punto es que este Dios soberano, con su silencio, sí nos va a levantar una pregunta genuina. Y es la del verso 3. ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Porque Dios muchas veces va a guardar silencio en tu vida. Y muchas veces te vas a encontrar preguntándote, ¿por qué no lo he conseguido aún? ¿Por qué no me lo ha dado aún? ¿Por qué esto no ha pasado? Y ahí vas a tener que decidir. Si te empiezas a enfocar en el problema y hacer ese el problema grande, y empiezas entonces a limitar a Dios y su plan, y terminas distorsionándole, o empiezas a escuchar lo que verdaderamente Dios quiere decir, para que hagas y esperes en los tiempos de silencio. Y quiero terminar respondiendo a estas preguntas con unas palabras que el mismo Jesús dice en un contexto que puede ser muy similar al de Habacuc. A alguien que está parado aquí o está sentado como ustedes, preguntándose, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué me toca ver hambre en mi familia? ¿Por qué me toca ver enfermedad en mi familia? ¿Por qué me toca ver un hijo o una hija perdiéndose en el mundo? ¿Qué hago? ¿Cómo debo sobrellevar esto? Quiero leerles en Mateo 5. Versos 3 al 12. El recordatorio que Jesús nos hace cuando nos toca vivir esos momentos de desierto, de falta de respuesta. ¿Qué debes hacer tú? Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. En ese momento de silencio, en ese momento en el que parece que Dios no habla, tu esfuerzo debería ser mirarlo a Él, esperar en Él, llenarte de la esperanza de Él. Estas palabras con las que comienza el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, están llenas de la realidad de momentos en los que le tocará a la gente vivir injusticia, sufrimiento, soledad. Pero también está lleno de la realidad de gente que mira a Dios,
que tiene una esperanza en Dios, que está esperando en Él, que anhela a Dios. Gente bienaventurada, dichosa, cuando deja de mirar el problema y empieza a mirar a Dios. Y empieza a esperar en Él. Porque cuando empiezas a mirar a Dios, el problema vuelve a su tamaño real. Y que sí, puede que sea más grande que tú, pero tú estás mirando a alguien más grande que el problema. Y empiezas a entender que tienes un Dios que va a obrar de maneras increíbles, de maneras que tú ni te imaginas. Y eso te puede dar paz. Porque eso te puede empezar a decir, quizás puedo ser feliz en medio de mi soledad. Quizás puedo ser bendecido con este trabajo. Quizás puedo tener paz sin que mis hijos estén caminando todavía en tus caminos, Señor. Empiezas a ver las cosas y el poder de Dios en una perspectiva diferente. Y empiezas a conocer a Dios tal cual es. Quiero que terminemos con 2 invitaciones que nos pueden ayudar a entender estas palabras de las bienaventuranzas y de, en estos momentos de silencio, cómo poder ver a Dios. Lo primero, y quizás para los que ya llevamos tiempo caminando en el Evangelio, no quites tu vista de Dios. No dejes que el problema sea el centro de tu vida. No dejes que las dificultades sean lo que está en el centro y lo que termina definiendo tus palabras, tu carácter y tu corazón. Míralo a Él. Pon tu vista en Él. Y quizás esto significa que en estos tiempos de desierto tengas que orar una y otra vez: Señor, dame sed de ti. Señor, quiero buscarte a ti. Señor, llena mi corazón, cautívame. Quizás sean esas simples oraciones, pero tienes que esforzarte en hacer que Dios sea el centro. Y la otra cosa, descansa en su providencia. La providencia de Dios es una doctrina hermosa, la doctrina de la providencia. Pero también es una respuesta y es algo que aparece en todo el libro de Habacuc. Y es el recordatorio: tú tienes un Dios que siempre está obrando y que obra para su gloria, usando cualquier cosa, cualquier medio. Aún las circunstancias más difíciles y dolorosas de tu vida, Él las utiliza para glorificarte. De eso se trata la providencia. Él es el que hace las cosas. Él es el que se mueve en medio de las cosas. Él es el que utiliza las cosas. Y algo que va a aprender Habacuc es que Dios va a usar aún a un pueblo malo como el pueblo de Babilonia para hacer su voluntad. Aunque después Él también va a acabar con el pueblo de Babilonia y lo va a juzgar. Dios puede usar enfermedad, desempleo, rebeldía para hacer sus planes en medio de sus hijos. Tienes que descansar en esa esperanza. ¿Y saben qué significa descansar en esa esperanza? Significa conocerlo a Él. Significa ser intencional en buscarlo a Él. Miren, imagínense que ustedes están muy enfermos. Muy enfermos. Tienen mucho dolor. Y viene alguien y les dice: aquí está la medicina que los va a sanar. Esta es la mejor medicina que hay. Cura todos los dolores. Alivia todo el malestar. Es accesible. No tiene ninguna contraindicación. Es de efecto inmediato. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes?
tomarla. Descansar en la providencia de Dios es conocer a Dios, es buscarlo, es orar, estudiar la palabra, leer la Biblia, es caminar en Él. No sirve de nada que tú digas, wow, esta es la medicina, voy a leer el prospecto de todas sus propiedades y me las voy a aprender de memoria. Y voy a ir a las conferencias de esa medicina y voy a estudiar sobre esa medicina y voy a buscar videos en YouTube sobre esa medicina. ¿Eso los va a sanar? No. No importa que estudies una carrera médica para comprender esa medicina. Si no te la tomas, no vas a sanar. No importa que te aprendas el nombre de memoria, cada componente, seas capaz de dibujar químicamente la molécula de la medicina. Si no te la tomas, no vas a ser sano. Si yo te digo hoy, descansa en la providencia de Dios, y tú me dices sí, pero no haces un esfuerzo por orar, por leer la palabra, por venir los miércoles a ser edificado aquí, buscando de Dios, por decir yo quiero un discipulado, ¿quién me ayuda a comprender las Escrituras? Si no dices yo quiero venir aquí a las oraciones y orar con el pueblo de Dios, vas a ser igual que ese hombre que agarró la pastilla, se la puso en el bolsillo y empezó a leerse el prospecto. Y dijo, me voy a hacer un experto en esta medicina. Y le dicen, ¿y conoces la medicina para tu dolor? Sí, sí, la conozco, la tengo aquí en el bolsillo segura. Es más, me voy a comprar 3 cajas. Pero jamás se la toma. Vamos a terminar orando, pidiéndole a Dios que nos dé ese deseo de buscarlo, de querer escucharlo, pero sobre todo de descansar, probando cuán bueno es Dios, buscándolo de corazón.